Rioja durante bastante tiempo y ha sido presidenta de la versión internacional, que es Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Exacto. Con lo que, sin mucho más para decir, salvo que Susana quería saludar especialmente a toda la gente que está conectada. Entonces yo te cuento, está Cava la Boca. Ah, muy bien. ¿O querés saludarlos vos directamente? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, quiero saludar, agradecer a todas las circunscripciones que están conectadas, que son La Boca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Río Cuarto de la provincia de Córdoba, Corrientes, Paso de los Libres, Corrientes, Entre Ríos, General Pico, La Pampa, Santa Rosa, La Pampa, Juzgado Federal de La Rioja, Tribunal Oral en lo Criminal de La Rioja, Mendoza Capital, Mendoza San Martín, Misiones, Neuquén Capital, Neuquén Chosmalal, Neuquén Cutralcó, Neuquén Zapala. Muy bien, qué trabajo, ¿eh? Río Negro, Choel, Río Negro, San Carlos de Bariloche, Río Negro, Viedma, Salta Capital, Salta Orán, Salta Tartagal, Salta Distrito Sur, San Juan, Santa Cruz, Rosario, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Goya, Corrientes. A todos, gracias por estar. Los vamos a saludar con un fuerte aplauso de los presentes acá en la sala. Gracias. Bueno, con esta presentación la dejamos a Susana con el caso de hoy. A ver cómo me escuchan. Bien, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el haber confiado en que yo podía hacer un análisis de una sentencia con perspectiva de género. Y aquí quiero recordar cómo comenzó esto, porque veo que hay mucha gente joven. En el año 2009 se crea la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, hace 10 años, por iniciativa de la doctora Carmen Argibay y hoy a cargo de la señora vicepresidenta doctora Elena Hayton de Nolasco, dos mujeres comprometidas con la temática de género desde hace más de 20 años, te diría yo casi 30 años, que venían trabajando para incorporar la perspectiva de género en los poderes judiciales. Y esto se ha logrado definitivamente con la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia Doméstica, que tanto trabajo hacen cada día. Y yo lo voy a demostrar acá, a partir del análisis de dos casos que ocurren en la provincia de Chaco, en la zona rural. Imaginémonos. Yo había preparado un video, pero por cuestiones técnicas no lo vamos a poder pasar. Imaginémonos la localidad de Quitilipi, en el departamento Roque Sáenz Peña, de la provincia de Chaco. Tardes calurosas, noches más calurosas aún, 42 grados, donde la violencia aflora permanentemente en los jóvenes, y esto hace que se produzcan dos delitos lamentables. El delito que vamos a analizar, la carátula, puedo nombrar la carátula, es Pereira Juan Ramón y Pereira Diego Armando sobre abuso sexual con acceso carnal, homicidio calificado con la participación de 2 o más personas para ocultar otro delito en concurso real. Sentencia del Superior Tribunal de Chaco del 13 de junio de 2016. Los autores: Juan Ramón Pereira, argentino, soltero, 20 años, con estudios secundarios incompletos, cursó hasta el 3er año, de ocupación carpintero, domiciliado en el barrio 20 de Quitilipi, nacido en el año 1995 en la misma localidad. Y su hermano, Diego Armando Pereira, soltero de 22 años de edad, sin estudios, no sabe leer ni escribir, solo sabe firmar,
de ocupación ladrillero, también nacido en Quitilipi, perteneciente al mismo ámbito familiar que el anterior. La víctima, Juana Emilia Gómez, era una joven mujer niña de 16 años de edad, de una etnia de las 4 que hay en esa zona, de la etnia Cuom. El 27 de julio de 2013, sin poder precisar la hora exacta, pero presumimos que es en horas de la madrugada, en un predio de la localidad de Quitilipi, ambos hermanos Pereira abusaron sexualmente de esta joven y luego le dieron muerte. El hecho ocurre en el marco de la fiesta de la rural de la ciudad de Quitilipi, provincia de Chaco. La muerte se había producido 12 horas antes, así que se presume que la autopsia la hicieron a las 18:30 horas, suponemos que a las 6:30 de la mañana ocurre este hecho. Los médicos forenses que la examinan encuentran múltiples lesiones en la región anoperianeal, signos de desgarro anal múltiples, hemorragia, traumatismo grave de cara, signos de arrastre en la superficie corporal y de asfixia mecánica a nivel del cuello, siendo esta la causa de la muerte. Los datos relevantes de la prueba, son los brindados por 3 testigos que estaban con la víctima esa noche, 3 amigas que dicen que la vieron por última vez con uno de los hermanos Pereira, que según sus propias declaraciones era un amigo lento, un novio lento, así se autodenominaba uno de los imputados. ¿Se pueden mencionar las testigos, Gabriela? No. Bueno, pero dicen una de las testigos que la víctima desaparece sin dejar rastros en la madrugada del viernes, y esto también lo confirman las otras 2 amigas que estaban presentes con esta joven en la fiesta de la rural. Los imputados, ¿qué dicen? Ambos niegan la participación de los hechos, dicen que no tuvieron nada que ver con ella, que uno de ellos, que se llama Juan, le dijo que era su novio lento, pero que tenían un acuerdo de confidencialidad porque él tenía su propia pareja y entonces no tenían que dar a conocer esta relación que estaban viviendo. El otro imputado, Diego, inicialmente refirió a su declaración de imputado vertida durante la audiencia de debate, también negó su autoría, sostuvo su inocencia y lo detienen 5 días después, el 1 de agosto, cuando la policía lo va a buscar, lo encuentra en la casa, había estado quemando ladrillos y él intenta huir. Y hay un viejo aforismo, todos acá somos abogados y sabemos que dicen, el que huye es culpable, ¿no? Huye el culpable, no huye el inocente. Bueno, en este caso se dio así tal cual, intentó huir y la policía pudo aprehenderlo y quedó detenido a partir de ese momento. La prueba informativa, las constancias relevantes de la causa, que es el número 7, la jueza de Cámara dice que cuando el personal policial concurrió a la ladrillería, el hombre intentó darse a la fuga, pero lograron interceptarlo y encontraron en el imputado varias lesiones compatibles con la defensa que se habría producido la víctima. Escoriaciones en el dorso de la mano, del anular, del meñique, de la mano derecha, una escoriación lineal en el glúteo derecho, una escoriación lineal de 3 centímetros de longitud en la frente, en la parte derecha, otra en la cara anterior de la pierna derecha, todas en vías de cicatrización y aproximadamente con un periodo de 5 días de producidas. El Instituto Médico Forense analiza las manchas existentes en el pantalón, en el buzo secuestrados en el domicilio de uno de los imputados, que dice que le pertenecen. Se hacen, por supuesto, los cotejos científicos y se comprueba
a quién pertenecen estos rastros de sangre y rastros de semen también que le encuentran a la víctima, y le otorgan un especial poder de convicción al secuestro de las zapatillas que se encuentran en el techo de la casa de uno de los imputados, porque una de las testigos reconoce que esas zapatillas eran las que tenía puesta la víctima en el momento en que desaparece de la fiesta junto con este novio lento. Bueno, de las testimoniales que se prestan en el debate surgen las testimoniales de la instrucción y las testimoniales del debate tienen una línea argumental impecable, no hay fisuras, son verosímiles, son concretas, son concisas, no hay ninguna duda del relato de estas mujeres jóvenes también y de esa comunidad, de una comunidad con etnias de Cuom, guaraní, toba, y no me acuerdo cuál es la otra. Bueno, la jueza arriba con todas estas pruebas testimoniales e informativas y científicas a la plena convicción de la existencia del hecho. Ella acredita, da por acreditado la materialidad del hecho y la autoría responsable de los imputados. Y también el nexo de causalidad que hay entre el delito de acceso carnal, abuso sexual con acceso carnal y la muerte. ¿Por qué? Porque los imputados le dan muerte a la víctima para evitar ser denunciados, porque ambos eran conocidos de ella. Recordemos que uno era el novio y el otro era el hermano del novio. Y vivían en la misma zona. La calificación legal que le da la jueza es, en ambos casos, dice que es abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas, artículo 119, tercer párrafo, en función del cuarto párrafo, inciso D, como autor material y homicidio calificado por criminis causa y por mediar violencia de género, artículo 79, en función del artículo 80, incisos 7 y 11, ambos como coautores materiales en concurso real, conforme el artículo 55. La jueza entiende que se encuentran reunidos los requisitos objetivos y subjetivos del tipo penal previstos en el artículo 119, tercer párrafo, en función del cuarto párrafo, inciso D del Código Penal, que tipifica el delito como abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por dos personas. Dice que no quedan dudas de que la víctima fue accedida carnalmente vía anal y vía vaginal por las lesiones que presenta, el informe que obra Foja 61-62, que da cuenta de las lesiones que presentaba la víctima en esa zona, y también material genético del semen de uno de los imputados, ¿no? Bueno, aplica entonces, dice que es de aplicación el inciso D del cuarto párrafo del artículo 119, porque fueron dos las personas que perpetraron el abuso de manera simultánea, disminuyendo de esta manera la posibilidad de resistencia y de defensa de la víctima. Recordemos que era una niña de 16 años, de una contextura física pequeña, y estas eran dos personas jóvenes, fuertes, conforme también el trabajo que hacen, ¿no?, de ladrillero y de carpintero. Era imposible que ella venciera la resistencia de estos dos imputados. Bueno, como dije antes, encuentra que hay un nexo de causalidad entre el resultado típico, dice, y entre el abuso y la muerte final. Dice que también en la conciencia de los encartados, en el momento del hecho, estuvo presente el específico motivo de dar muerte a la víctima para ocultar el abuso sexual con acceso carnal. Y que la muerte en sí misma no dice, se llevó a cabo como un medio más que como un fin en sí mismo. Es decir, la muerte para tapar el delito anterior. Entonces dice la jueza, queda más que claro
que se verifican perfectamente los dos elementos que exige el tipo penal previsto en el artículo 80, inciso 7 del Código Penal. 1, la conexión con otro delito, en este caso el abuso sexual. Y 2, el elemento subjetivo caracterizado por el propósito de lograr la impunidad. Es decir, la clara intención criminal, el dolo, que se requiere en este tipo penal. También dice la jueza que se ha probado la violencia ejercida que le provocó un sufrimiento extremo a la víctima, que recibió golpes en el rostro, en la boca, que le faltan piezas dentarias en su cuello y en el abdomen, y vuelve a hacer hincapié en el estado de indefensión en la que se encontraba esta joven, joven mujer, que volvemos a repetir, pertenecía a una comunidad, a una etnia invisibilizada durante mucho tiempo, a la etnia Cuom. Y aquí quiero hacer un paréntesis. A mí me parece que en el futuro, en las sentencias, tendríamos que también incorporar la odontología forense, porque hasta ahora tenemos informes médicos forenses, de médicos legistas, pero fíjense la importancia de darle participación a un odontólogo forense que nos diga, por ejemplo, cuántas piezas dentarias, cuáles, porque acá hubo una muerte, una víctima muerta, pero en el caso de las víctimas que vemos todos los días, que quedan vivas afortunadamente, muchas de ellas pierden piezas dentarias, tienen problemas con la masticación, problemas con el maxilar inferior, con el maxilar superior, deformaciones de rostro, y me parece que eso solamente lo puede acreditar de una manera científica un odontólogo u odontóloga forense, ¿no? Así que las ciencias se van incorporando a la investigación de estos delitos y tienen que hacerlo con perspectiva de género. Y sigo con la sentencia. Esta situación de tantas lesiones que presentaba la joven fue objeto de un pormenorizado examen y dice la jueza: tengo por comprobado el grave hecho de violencia que contra una mujer ejercieron con las siguientes pruebas: las tomas y muestras fotográficas del cadáver, los dichos de la hermana, de la víctima, la mamá, las amigas, todas se refirieron al estado del cuerpo sin vida de la que fue esta joven abusada y matada. Y dice, el imputado, uno de los imputados explica claramente en la sala que era su novio Lento, que habló de un acuerdo de fidelidad con ella, e inmediatamente, sin salirse del contexto explicativo de su relación de noviazgo con la niña, comienza a denigrarla como mujer, expresándose indecorosamente con respecto al comportamiento sexual de ella, sumado a la gran cantidad de tiempo que él mismo expresa haber sido novio. Habla de una mujer con la que estaba de novio un tiempo prolongado y diciendo respecto de ella que salía con varios hombres, que incluso vendía sexo, tenía algún tipo de pago por sexo, circunstancias que fueron negadas por todas las testigos, que afortunadamente su credibilidad tuvo una fuerte impronta. Y esto lo remarco porque en el precedente que después vamos a conversar no se tuvieron en cuenta las testimoniales para tener una sentencia justa y reparatoria como finalmente ocurrió acá. Como dice la jueza acá, ¿qué relevancia tiene esto de que la chica no ejercía o no ejercía la prostitución? Si lo hubiera ejercido, si así hubiera sido, pero no lo fue, pero si así hubiera sido, ¿también tiene el derecho a matarla? De ninguna manera. Esto de usar a la mujer, abusar, destratarla y después matarla. Entonces, la clave está, y después vamos a ver por qué, la clave está en la educación de los ciudadanos y de las ciudadanas para la igualdad. En la justicia argentina, quienes trabajamos en los poderes judiciales, no queremos más mujeres muertas, no queremos estar analizando sentencias de mujeres muertas.
Lo que queremos es que no mueran, que no las maten. De eso se trata, de prevenir. Prevenir significa anticiparse a lo que va a venir. Entonces, para prevenir es necesaria la educación para la igualdad. Una vez que ocurre, analicémoslo sí con perspectiva de género, que de eso se trata. Bueno, ya dijimos que el hecho debatido en el tipo penal previsto es el del inciso 11 del artículo 80, y la jueza vuelve a repetir que los hermanos abusaron sexualmente de la joven en horas de la madrugada del día sábado 27 de julio del 2013, para luego darle muerte con violencia de género, correspondiendo a su encuadre en el artículo 80, inciso 11 del Código Penal. La comunidad Cuom reacciona cuando encuentran el cadáver de la niña, se juntan todos en la zona de Quitilipi para protestar y para pedir justicia por la vida de esta joven de su comunidad. El hecho descripto entonces quedó encuadrado, como dijimos, en homicidio agravado por violencia de género, artículo 79 en función del artículo 80, inciso 11 del Código Penal. Las normas involucradas y que la jueza muy bien detalla y analiza, que yo no lo voy a hacer acá, son la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belém do Pará, que en su artículo primero define qué es la violencia, ¿no? La Ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales, la Convención de los Derechos del Niño, porque sancionada en 1990, porque la misma entiende por niño o niña todo ser humano menor de 18 años de edad. La joven Cuom tenía 16, era una niña a los fines de esta convención. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos de San José de Costa Rica del año 69, que en su artículo 19 dice que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de la familia, de la sociedad y del Estado. La Plataforma de Acción de Beijing, la Conferencia de Nairobi, el mismo observatorio del caso de LNP, así lo hemos, que es el precedente que ustedes tuvieron en cuenta acá. ¿Y por qué? Porque se trataba también de una niña, de una comunidad, de una etnia aborigen, de un grupo minoritario invisibilizada. Porque son las mujeres pobres las que viven en las zonas rurales, en las zonas distantes, que son las más expuestas a este tipo de violencia. Este es un caso que llegó, pero hay muchos otros. Por eso era tan importante conocer el lugar, conocer la geografía de donde ocurren estos hechos. El hecho de esta víctima ocurrió en una desmotadora. La desmotadora es una máquina que separa el algodón de los desechos, separa las fibras de algodón meticulosamente. Bueno, en una desmotadora abandonada es donde ocurre la muerte de esta niña, que después es encontrada por personal policial atada de un árbol de espinillo, el árbol de espinillo muy típico de nuestra zona, de la zona del litoral, es un árbol lleno de espinas que en primavera tiene una florcita como una cosita de algodón color amarilla. Bueno, se encuentra la niña atada ahí, por eso también las lastimaduras que tienen los imputados en las manos. La encuentran sin ropas, desde la cintura para abajo, y en el torso tenía solamente un corpiño, pero arriba de los senos, y una polerita negra, desde la cual la atan para simular que había sido un suicidio, cuando era un claro homicidio, según los informes médicos forenses. Bueno, ¿qué destaco de la sentencia de la jueza? Que no la voy a nombrar, pero forma parte de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, voy a pasar también, y eso tiene que ver con la capacitación. Ella va más allá. No solo acredita la materialidad, la autoría culpable, el nexo de causalidad, la calificación legal,
sino que va más allá. ¿Y qué dice? Ordena que se libren recaudos en este sentido a los efectos de invitar a los 3 poderes del Estado provincial a continuar trabajando firmemente sobre los aspectos contemplados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, y en todos los que sean concordantes. Es decir, que hace docencia a través de la sentencia y diciéndole, ustedes tienen un deber que viene de CEDAW, del artículo 1 de la CEDAW, del artículo 1 de Belén do Pará. Es decir, no es que es una cosa facultativa, es un deber del Estado, es una obligación del Estado, velar por la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres. Entonces les recuerda esa obligación a los 3 poderes del Estado, y esto tiene también su correlato, tiene su resultado favorable, diría yo. La defensa va en casación, apela a la sentencia porque dice que hay pocas pruebas y las pocas pruebas que hay están mal valoradas, insuficientemente valoradas. El Superior Tribunal de Justicia de Chaco, la Sala Penal del Superior, me gustaría nombrar a los jueces, pero sé que por una cuestión metodológica no hay que hacerlo, rechaza la casación, rechaza el recurso y dice que la conclusión sentencial encuentra el necesario respaldo en cuanto a la participación de ambos imputados Pereira, que gira decisivamente en torno a las declaraciones de las testigos, le otorga credibilidad, fuerza, compatibles en lo sustancial con el resultado de la autopsia, el secuestro de las zapatillas y prendas de las víctimas en el techo de la vivienda que compartía con su familia, las conclusiones a las que arriban científicas del cuerpo médico forense, las lesiones presentadas por ambos imputados, las manchas de sangre halladas en las prendas, y concluye: la sentencia no presenta ninguna fisura lógica con capacidad para afectar su validez, surgiendo de su examen que la sentenciante efectuó una selección y valoración de la prueba ajustándose a las reglas de la sana crítica racional, consecuentemente sin vicios o defectos en su fundamentación, que no son detectados después de realizada por la Sala la labor impuesta por la recordada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y rechazan el recurso. Voy a rescatar de esta sentencia 2 párrafos de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia. El voto del vocal ponente dice que para poder atacar una resolución judicial no basta que ésta sea recurrible y que el impugnante tenga derecho a recurrir, siguiendo al maestro Ricardo Núñez, sino que es necesario que tenga un interés directo en hacerlo. Y ese interés tiene que tener 2 requisitos: la invocación de un posible agravio procesal o material para el impugnante emergente de la sentencia, de la resolución recurrida, y que el recurso aparezca como capaz para excluir, para borrar ese agravio. Entonces, continúa el ponente y dice que el agravio tiene que ser como un perjuicio que la parte considera causado para su interés, que sea ilegítimo, que sea ilegal, que sea injusto, y que ese agravio debe estar integrado por ese interés directo como por un perjuicio positivo y práctico, siguiendo a Claría Olmedo, y que en este caso no se dan esos requisitos. Y en la última parte dice el vocal ponente que la sentencia en cuanto a la cuestionada participación de ambos imputados encuentra el necesario respaldo en todas las piezas de convicción recolectadas, que son y giran necesariamente en las declaraciones de las testigos compatibles en lo sustancial, el resultado de la autopsia, el secuestro de las prendas, las conclusiones científicas del cuerpo médico forense y las lesiones que presentaban. Todo eso hace que de manera lineal, congruente, sin fisuras, se pueda dictar, y se dictó la sentencia que dictó la ACUO sin ninguna fisura lógica.
Entonces dice que no existieron vicios, no existieron defectos en la fundamentación y en la valoración de la prueba y rechazan el recurso de casación. Esto ocurre en el año 2013. El precedente, fíjense, en el año 2013, 10 años antes. 10 años antes, el 3 de octubre del 2013, ocurre también un hecho similar, pero la víctima afortunadamente no murió. Fue violada, hubo un acceso carnal, un abuso sexual con acceso carnal, fue violada, pero afortunadamente no la mataron. Pero en el término de 8 meses, el hecho ocurre el 3 de octubre del 2003 en la misma zona rural, con una joven aborigen, con 3 hombres blancos, que no pertenecen a la misma comunidad indígena que ella, sino 3 ciudadanos comunes. En 8 meses dictan la absolución de los 3 imputados, sin tener en cuenta las declaraciones testimoniales de las amigas, de la familia, de los vecinos que la vieron, porque fue en una zona pública, fue en la parte de atrás de una iglesia que está en el centro de la ciudad, donde abusaron de esta chica. La chica, luego de que los 3 hombres la violan, no va a su casa por temor a que sus padres y a su comunidad hagan justicia por mano propia, va hasta la comisaría del pueblo, la tienen sentada 3 horas, no le atienden el reclamo, hasta que ella insiste y llora, y entonces la hacen ver por un médico. El médico también la invade indecorosamente porque también la examina sin perspectiva de género. Le hace doler mucho, según el propio relato de la chica, porque le hacen tacto rectal y vaginal en una zona que estaba a flor de piel, que estaba lastimada. La chica tuvo una severa hemorragia, termina internada en el hospital, se inicia por la denuncia que ella hace el proceso, pero a los 8 meses dictan la absolución de los 3 imputados. No tienen en cuenta ninguna prueba, ni testimonial, ni informativa, ni científica, nada. Eso ocurre el 31 de agosto del 2004. Unas abogadas pertenecientes a CLADEM y a otros grupos feministas convencen a la familia de llevar adelante este reclamo ante los organismos internacionales de derechos humanos. No fue fácil que la familia entendiera de qué se trataba. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia y condena al Estado argentino a la reparación de esta joven. Yo creo que me fui y ya no sabía dónde. Y en acto público de desagravio, el gobierno de la provincia de Chaco reconoce la ineficiencia, la ineptitud y no haber escuchado el reclamo de la joven. Le piden perdón en un acto público al que ella asiste con su familia, acompañada de sus primos, sus hermanos. Le dan una reparación económica y ahí empieza, yo creo que el cambio de mentalidad de las autoridades de la provincia de Chaco. El 23 de abril le piden perdón, como dije, en acto público al que asistieron colegas nuestras de la provincia. Y ese 23 de abril, fíjense, de 2009, cuando ocurre este acto de desagravio, en Buenos Aires estaba naciendo la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el mismo día en que allá se reparaba a una joven también toba, que había sido violada
acá se creaba la Oficina de la Mujer. Y esto tiene que ver, ¿por qué? Porque la primera capacitación que ocurre en la provincia de Chaco, Rosario Augé se estaba acordando, era del año 2010. Se hace la primera capacitación en género en la provincia de Chaco. Y esta capacitación, fíjense, tiene sus resultados con esta nueva sentencia que estamos analizando hoy. El hecho ocurre el 27 de julio del 2013, la sentencia de la ACUO es de mayo del 2015, es decir, 2 años después, y la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Chaco es de junio del 2016. Es decir, en el precedente LNP ocurre en el año 2003 y se obtiene una sentencia reparatoria en el año 2009, 6 años. 6 años. Aquí el hecho ocurre en el año 2013 y en el 2016, 3 años, la mitad de tiempo, la víctima obtiene una sentencia justa y reparatoria, acorde a los estándares internacionales de derechos humanos. Y en eso tiene que ver la capacitación con perspectiva de género que se inicia desde la Oficina de la Mujer de la Corte. No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda de que entre aquel hecho y ocurre algo que es verdaderamente significativo. Es la creación de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte en septiembre del 2008 y en abril del 2009 la Oficina de la Mujer. Entonces, con esto quiero concluir y abrir el debate. Yo creo que la capacitación y la capacitación en género es una valiosa e indispensable herramienta de crecimiento individual para cada uno de quienes estamos en la judicatura, pero también para el fortalecimiento de las instituciones de la República y para garantía de los y las ciudadanas. La capacitación es clave en esto. Y quiero destacar en la provincia de Chaco, porque estos 2 hechos ocurren en la provincia de Chaco, quiero destacar, acá lo anoté, cosas muy significativas que ocurrieron en todo este tiempo. ¿Lo anoté en algún lugar? Ahí está. Fíjense, bueno, las etnias que hay en esa zona son Wichí, Guaraní, Mocoit, Toba y Cuom. Faltaba la Mocoit. En todo este tiempo, entre un hecho y el otro, fíjense cómo ha crecido la provincia de Chaco. Tienen una cátedra libre de Derecho Indígena que lleva el nombre del doctor Ricardo Altave, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Noreste, para estudiar el acceso a justicia y cómo brindar el acceso a justicia a estas comunidades que le acabo de mencionar. Lo llevan adelante, Rosario Augé, Marta Altave e Iride Grillo, ministra del Superior Tribunal. Por iniciativa de una socia nuestra pionera también en educación con perspectiva de género, la doctora María Luisa Lucas, y por ley 4209, el Código de Faltas de la provincia de Chaco se hizo en idioma Cuom Toba. Es decir, las comunidades indígenas saben de qué se trata la ley, la ley que se les va a aplicar. ¿Y quiénes lo hicieron? Lo hicieron Walter Leoni, del Juzgado de Paz de Villa Río Bermejito, Diego Gutiérrez, del Juzgado de Paz de Miraflores, ambos diplomados en resolución del conflicto, la primera diplomatura en resolución de conflictos que hubo en la provincia. Laudino Leiva, docente aborigen del Centro Educativo Rural El Colchón de Villa Río Bermejito. Pero no terminó ahí, con hacer la ley en idioma Cuom Toba. También incorporaron a Elizabeth González, que es una lideresa indígena, que es funcionaria judicial. Ingresó a trabajar en el año 2014, por eso eran las fechas que yo les daba, 2014, y hoy ya forma parte por concurso del plantel del Poder Judicial de Chaco. Y ella ayuda con las traducciones de la gente de los pueblos originarios que llega ahí, que necesariamente
tiene que tener un traductor porque no sabe qué ley se le está aplicando. Pero va más allá también la provincia de Chaco. Se acaba de instrumentar el juicio por jurados y el primer juicio por jurados de la República Argentina que va a tener integrantes de las comunidades cuando alguno de los involucrados como imputado o como víctima pertenezca a estas comunidades aborígenes. Vamos a tener un juicio por jurados con un integrante de una comunidad. Este juzgado, este código de faltas en idioma Cuom-Toba, tiene que ver con la diplomatura de resolución de conflictos que estimuló, como dije, la doctora Lucas, porque era la tesina que debían presentar para aprobar la diplomatura. Y estos jueces de paz a los que la doctora Elena Hayton tanto mima y tanto quiere y reconoce, hicieron este código tan valioso. Y quiero recomendar a todos la lectura para entender un poco más de qué se tratan las comunidades indígenas. La lectura de un artículo que se llama Derechos Indígenas en Argentina, reflexiones sobre conceptos y lineamientos generales del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, de los doctores Ricardo Altave, José Bronstein y Jorge González. Es muy importante, porque los pueblos originarios de la República Argentina son pueblos indígenas. Fuimos colonizados por los españoles, hablamos el idioma español, pero hay muchas zonas en la República Argentina, hay muchas provincias que las comunidades no hablan español. Entonces, tenemos que comprender la cultura, la ideología, lo que significa para una niña aborigen el ser ultrajada, el ser discriminada, el ser violada, el ser abusada, el ser maltratada. Tal vez nosotros tenemos más herramientas por nuestra educación, por nuestra cultura o porque vivimos en centros urbanos grandes, pero hay niñas que son las más pobres de las pobres, diría yo. Y quienes ejercemos el poder, y los jueces y las juezas, y quienes estamos en la judicatura, ejercemos una cuota importante de poder, somos doblemente responsables, por nosotros mismos y por los demás. Siempre lo digo, sobre todo por los que menos tienen, por los que muchas veces no tienen más que su propia vida, como en este caso, su propia existencia, y la pierden, y si no la pierden, la ponen en nuestras manos, para decidir qué vamos a hacer sobre su presente y su futuro. Entonces, la capacitación con perspectiva de género, entiendo que es una herramienta, como dije al principio, valiosa e indispensable. Si queremos crecer como institución, si queremos dar respuesta a la gente, si queremos sentencias justas, si queremos un proceso eficaz, eficiente y cercano a la gente, tiene que ser necesariamente con perspectiva de género. Así que saludos a todos, agradezco a quienes están en las provincias, 32 jurisdicciones, y espero haber satisfecho la expectativa con este análisis de la sentencia que me asignó la Corte. Muchas gracias. De preguntas que pueden ser aquí o pueden ser del otro lado. Si son del otro lado, digan de dónde son y pueden hacer la pregunta. Si son de aquí, levanten la mano. ¿Fui tan clara? ¿Hay alguien que habla ahí? ¿De dónde? Si me permitís, sí. Gaby, es muy importante que la gente que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que trabaja en los organismos de la nación o de la ciudad,
puedan ver más allá de lo que ocurre acá. Yo sé que a veces es difícil comprender, pero para una mujer que vive en zona rural, que tiene que caminar kilómetros y kilómetros muchas veces para buscar el agua, que no tiene energía eléctrica. Eso ocurre en muchas de nuestras ciudades, ¿eh? No hay luz, no hay agua, no hay servicios sanitarios, no pueden llegar al centro cívico para hacer una denuncia, porque tienen que salir del campo, ir a la ruta, hacer dedo para que algún camionero o algún auto se digne levantarlas para llegar al centro cívico y ahí esperar a que algún juez, fiscal, defensor la atienda para hacer la denuncia y después tiene que volver otras horas más, no son 20 minutos, son horas, para volver hasta su casa. Entonces, quienes estamos en esta posición, haciendo lo que nos gusta, para lo que estudiamos, que estamos desarrollándonos como profesionales, tenemos que tener en cuenta esa gente. Hoy hay en la República Argentina gente que no puede acceder a los más elementales servicios que hacen a sus más elementales derechos humanos. Entonces, cuando dictamos una sentencia, no dictemos una sentencia para otros jueces. Los jueces muchas veces estamos acostumbrados a escribir y hablar para otros jueces. Y acá tenemos que aprender a hablar para la gente. Podemos estudiar latín, podemos estudiar alemán, podemos hacer sentencias fantásticas para ponerlas en nuestros despachos. Pero lo que tiene que ser la sentencia, tiene que resolverle el problema a la gente. Y resolvérselo con esta mirada de género. ¿Qué es la mirada de género? Es una mirada no estereotipada, no sexista, una mirada amplia, generosa, igualitaria. Una mirada sin diferencias. En estos casos, en el caso que analizamos del año 2003 y del año 2013, pasaron 10 años, tuvo que ver la condición de mujer en ambos casos. Ambas niñas, adolescentes, 15, 16 años, el color de la piel. El color de la piel es muy importante. Me hubiera gustado poder mostrarles fotos para que ustedes vean cuál era el color de la piel de ambas mujeres. Eso hay que verlo. Me decía, recuerdo un criminólogo, victimólogo, amigo, que siempre recuerdo, Elías Neumann, en Las penas de un penalista, hablaba de esto, del color de la piel. Bueno, acá el color de la piel de ambas víctimas era una piel oscura. Eran niñas, no se pudieron defender. Pero la gran virtud que hemos tenido acá, gracias a la Oficina de la Mujer y la capacitación, es que en este primer caso no se había incorporado. En el año 2003 todavía estaba incipiente, era el tema de la incorporación de la perspectiva de género en los poderes judiciales. 2008 la OBD, 2009 la OM y después viene este hecho. Y este hecho encuentra una sentencia reparatoria justa. Esa es la mirada de género, esa es la mirada igualitaria. Por eso es tan necesario la capacitación y la educación. Y no solo de los jueces y las juezas, de la judicatura en general. Yo creo que tenemos que ir más allá, educar a la ciudadanía, porque en este caso de los dos autores imputados que resultaron con cadena perpetua, 20 y 22 años de edad, carpintero y ladrillero.
¿Qué queremos? Que cuando salgan con una educación, que salgan con una educación que tenga esta mirada de género y respetuosa de los derechos humanos también. Entonces pensemos en educar a esa población. Acá está la doctora Jimena Monsalve. Pensemos en educar a esa población carcelaria que cometió el hecho por distintos motivos, por falta de educación, por pobreza, por exclusión, por drogadicción. Llegan a las cárceles de nuestro país por distintos motivos. Bueno, eduquémoslo con perspectiva de género. El Estado tiene la obligación, a partir de los compromisos asumidos al suscribir estos tratados internacionales de derechos humanos, tiene la obligación, no es facultad. Acá no es cuestión de pensar, no, está obligado a dar educación al pueblo y proteger al pueblo. Y proteger al pueblo más débil. Como digo, a los que menos tienen. Entonces, realmente yo agradezco y no sé si quieren hacerme alguna pregunta respecto de este tema o de algún otro, pero yo quiero rescatar el trabajo que han realizado las oficinas y que terminan con una sentencia como esta, reparatoria, justa, acorde a los estándares internacionales de derechos humanos, que si va a alguna corte interamericana no va a tener el mismo resultado que el hecho anterior, porque es una sentencia como hubiera tenido... Desde Corrientes queremos hacer una consulta, una pregunta. Sí, Avanti. Ahí está, Avanti. Desde Corrientes. Buenas tardes. Es la voz de la doctora Altave. Sí, es la doctora. Buenas tardes. Yo quería consultar en relación al caso ocurrido en octubre del 2003. Usted mencionó que en ese caso, no recuerdo si fueron 1 o 2 imputados, habían sido declarados absueltos y que no había tenido una resolución judicial justa o acorde a derecho. Luego refirió de que en ese caso hubo una reparación económica por parte del Estado provincial y un reconocimiento a la familia en un acto público. Mi inquietud versa en relación a si esa sentencia de absolución fue pasible de recurso de casación por parte del Ministerio Público o en el caso de que esa niña haya podido ser representada por un querellante. Gracias. No, en este caso la CLADEM y la doctora Susana Chiarotti de Rosario, representando a CLADEM, tomaron el caso y representaron a la niña ante los organismos internacionales de derechos humanos. Y ahí recién se obtiene una sentencia que condena al Estado a reparar a la víctima. Y esa reparación llega, como le digo, en abril del 2009. Muchas gracias. No hubo desde el Estado argentino nada. ¿Perdón? Desde Resistencia Chaco queremos hacer una pregunta. Habla un poquito más fuerte que no se escucha bien. Desde Chaco queremos hacer una pregunta. Dale. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias, doctora, por su análisis. Y sobre todo por sus últimas palabras. Yo en realidad me quedé pensando en varias cosas, pero fundamentalmente sé que hace muy poco tiempo estuvo Rita Segato ahí dictando en una jornada y yo quiero hacer mía alguna de las palabras de ella con respecto al tema de las sentencias. Ella planteaba que es importante que las buenas sentencias, las sentencias que estén ajustadas a derecho, que estén en consonancia con todas las convenciones, sean conocidas, se publiciten, y también las personas que dictaron esas sentencias. Por eso yo me quedé pensando en los nombres que usted omitió sobre el tema de quién fue la jueza que intervino en el caso del 2013 y quiénes fueron los que intervinieron
en el recurso de casación. Así que por ahí sería importante, pero es una opinión simplemente. Digamos los nombres de las personas, juezas y jueces, que realizan fallos innovadores, ajustados a derechos, digámoslo, nombremos a las personas. Y en realidad no son palabras mías, son palabras de Rita Segato. Bueno, hay un viejo refrán que dice: donde fueres, haz lo que vieres. Y hay cuestiones técnicas en la Corte y por la organización de la Oficina de la Mujer que hacen que tengamos que omitir los nombres. Pese a eso, yo infringí en reiteradas oportunidades y di un montón de nombres, pero tal vez Gabriela Pastorino pueda explicarlo mejor. Yo lo que sí quiero rescatar, la sentencia de esta jueza, que se llama Roxana, no voy a decir más nada, y después Rolando, y después Emilia, pero ya ustedes saben quiénes son. Sí, yo creo que también hay que visibilizar el trabajo, es importante visibilizar el trabajo de las juezas y los jueces, y también de los que no lo hacen, también de los que no lo hacen. Sí, pero además... Gabriela. Sí. Acá. Sí. No, que además, como de la oficina de género, acá somos las encargadas de anonimizar los fallos. En general los fallos se anonimizan, todos los datos relevantes de los victimarios, las víctimas, los testigos, pero justamente queda el nombre de la jueza o el juez que intervino. Esas son por lo menos las indicaciones que nosotros habíamos recibido. Sí. Dos cosas para decir respecto a lo que venís explicando o comentando. La primera que me quedó es que es muy importante este tema de los fallos que ya tienen perspectiva de género, y la Oficina de la Mujer tiene una base de jurisprudencia de género, por supuesto que es alimentada por todo el país, no es que nosotros son fallos de la capital federal, son fallos de todas las provincias, y estos son fallos con perspectiva de género. Esto por un lado. Y por otro lado, respecto de dar a conocer las partes, en realidad hay dos cuestiones en juego. Una es la de la transparencia, digamos, las sentencias debieran ser conocidas por todo el mundo, pero la otra es la del derecho a la intimidad, con lo cual hay ciertos temas en donde no cabe ninguna duda que el derecho que prima, o la tutela más importante, es aquella respecto de las víctimas. Por ejemplo, cuando hay... Perdón, no te escucho. ¿Los jueces se pueden decir? Sí, los jueces. Sí, por supuesto. Sí, perdón, iba primero esto, sí. Por supuesto, el nombre de los jueces puede decirse perfectamente. Cuando están estas dos situaciones en juego, en principio, el principio de la transparencia es fantástico. Todos tenemos derecho a conocer las sentencias. Pero cuando se trata de sentencias en donde hay menores, no cabe ninguna duda de que los menores tienen que ser resguardados. Cuando se trata de cuestiones de violencia, tampoco hay ninguna duda de que las víctimas de violencia deben ser resguardadas. Con lo cual, digamos, para lo que vos decías, yo creo que las juezas y los jueces es muy bueno porque hacen escuela. En realidad esto es lo que estamos haciendo nosotras acá. Nosotras comentamos la sentencia de un tribunal, nosotras, la doctora y ministras de distintos superiores tribunales comentan sentencias de otros superiores tribunales, porque con ello están haciendo escuelas. Es muy bueno que se sepa que hay quienes pueden dictar, quienes dictan sentencias con perspectiva de género, con lo cual los nombres de quienes lo hacen, aleluya, habría que publicarlos en todas partes. Pero bueno, otra cuestión... Lo vamos a decir entonces. Sí, estaba en la filmina, de hecho estaba en la filmina. Los nombres que no deberían aparecer son los nombres de víctimas o menores, víctimas de este tipo de delitos o menores de edad. Sin embargo, debo decir también, ahí estaban, sí, ahí estaban. Roxana Glibota, sí, de Presidente Roque Sáenz Peña, dictó la sentencia de Cámara y Cámara Unipersonal. Y el Superior Tribunal de Justicia, el doctor Rolando Toledo, fue el vocal ponente, y la doctora Emilia Valle se adhirió. Y los tres son miembros de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. Es cierto que hay muchas víctimas
que quieren ser nombradas, pero este es un tema del que la Corte, digamos, es ajeno, o al que la Corte es ajeno. Digamos, nosotros vamos a ver muchas veces en el Ni Una Menos que no quieren ser Ni Una Menos, quiere ser Juanita o Pepita o quien fuere que ha sufrido el daño, que ha sido matada o lo que fuere. Digamos, su nombre no es un nombre más, no es una X, es una persona con nombre y apellido. Pero la verdad es que lo que prima a la hora de publicar datos es esto que decía. Digamos, hay leyes que estipulan, por ejemplo, en el caso de los menores, que no se pueden dar a conocer. Y una cosa que yo creo que lo dije, pero lo voy a reiterar, me parece muy importante que prestemos atención en todas las jurisdicciones al trabajo de los odontólogos y de los médicos forenses, porque ellos son los que nos hacen los informes en los que nosotros nos basamos para acreditar la materialidad del hecho y la autoría responsable en muchos casos. Entonces creo que la odontología forense y la medicina forense es un nicho que tenemos que explorar y fortalecer un poco más. La próxima semana, el 4 de octubre, en la ciudad de Paraná, hacemos una jornada odontóloga y médico forense en homenaje a quien fue la primera médica forense de la República Argentina, del cuerpo médico de la Morgue Judicial de la Nación, que fue la doctora Carolina Tobar García. Carolina Tobar García, puntana de San Luis, una mujer que se formó en aquella época que no hablábamos de perspectiva de género, ella sí se formó en género y fue quien visibilizó, sensibilizó e informó a la ciudadanía en general de la necesidad de cuidar y promover a los niños con problemas, los niños discapacitados con problemas mentales. Estuvo a la altura de Cecilia Grierson y sin embargo fue invisibilizada por nuestra propia historia y es la primera médica forense de la República Argentina. El 4 de octubre en Paraná hacemos un homenaje a Carolina Tobar García para visibilizar el trabajo que ella hizo. Por eso digo yo, ahora que tenemos tantas herramientas como estas, por ejemplo, ayudemos a los médicos y a los odontólogos forenses a llevar adelante esta capacitación en género que nos viene bien a todos. No sé si hay alguna otra pregunta en algún otro lado. Acá tenemos un montón. Bueno, acá empezamos por vos. Buenas tardes. Solo quiero hacer un comentario que los operadores de justicia, cuando comenzamos a indagar en perspectiva en derechos humanos, en perspectiva de género, también comenzamos a ampliar ese espectro porque muchas veces no es solamente una cuestión aislada la cuestión de género, sino que también a veces hay una interrelación con diversidad cultural, diversidad sexual, cuestiones de salud mental, cuestiones de niños, niñas y adolescentes. Entonces me parece súper importante que los operadores de justicia tengamos en general una perspectiva en derechos humanos. Hace poco en Misiones tuvimos... Yo trabajo en la justicia penal de Misiones, tuvimos una capacitación que nos vino a dar una cacique mujer dentro del programa de escuelas populares de género. Fue algo súper impactante porque no sabía personalmente que existían caciques mujeres en las comunidades guaraníes en el interior de Misiones y una de las características era que ellos y ellas resolvían sus problemas en asamblea. Entonces, en ese sentido es súper importante lo que usted decía de poder incorporar a los juicios por jurados a personas pertenecientes a esa comunidad, porque de esa manera ellos y ellas van a sentir que también están participando en este acto de hacer justicia y no queda únicamente con que los blancos hicieron la justicia con sus reglas y ellos quedaron fuera de eso, ¿no? Entonces, por eso es súper importante no solamente quedarnos con la perspectiva de género, sino también, como dice el título de la jornada, también tener perspectiva en género y diversidad. Eso es. Coincido, si me permitís, eso que vos decís, lo decía Concepción Arenal. Concepción Arenal, a quien todos conocemos, decía, los blancos hacen las leyes para protegerse de los que no lo son, de los que no tienen otro color de piel.
Bueno, es algo así, es decir, Chaco, cuando yo digo el juzgado de faltas lo traducen al COM, le están dando la herramienta legal que los pueblos necesitan. Y cuando incorpora una lideresa, a una cacique, a las filas del Poder Judicial, lo hace para poder interpretar esto de la cultura y poder llegar con la lengua, con la palabra y traducirle lo que está sucediendo y que le pertenece también, ¿no? Y que lo involucra de alguna manera. Así que me parece muy buena la reflexión. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias a la expositora. Justamente me parece que el tema de la labor docente no debe ser nunca omitido. Y junto a esta labor docente, la propuesta permanente de observación sin preconceptos, en la línea de desarticular los estereotipos. Justamente respecto de esa provincia, y no es mi intención poner una mirada crítica sobre la provincia, sino lo que se ve cuanto más diferente a los núcleos urbanos suceden las cosas. Se dan muchos fenómenos de poligamia en la actualidad, por lo que implica la función de supuesto cuidado del par masculino. Y me llama la atención esto que sucedió de noche, las circunstancias del hecho. Es decir, hay muchas cuestiones que suceden y deben ser juzgadas en base, no como se fue mencionando en la sentencia, sobre ciertas características de la víctima, ¿no? Y por el otro lado, un juego de palabras que me llamó la atención desde el principio, y no lo digo con ironía, sino con cierta tristeza, tener al novio lento, que pareciera el novio lento, ¿no? Que terminó asesinándola. Es decir, bueno, hay mucho por tener en cuenta en todo momento para poder transmitir, para poder educar, y esto excede los resultados que se puedan tal vez ver en una generación. Son resultados a muy largo plazo porque venimos impregnados de estereotipos de género, que incluyen también la diversidad, ¿no? Solamente eso. Gracias por su aporte. Quiero hacer una aclaración. No era un juego de palabras esto del novio lento. Uno de los imputados, él se describe a sí mismo como novio lento, como que en el tiempo de lentitud, no era novio lento. Él se dice que en el tiempo, lentamente, estaban de novio, pero él tenía su pareja, entonces no, había un acuerdo de confidencialidad con la víctima de no hablar, ¿no? Hay una cosa que llama la atención, el novio lento. Sí. Es la primera vez que escucho esa autorreferencia, ¿eh? No sabía que había novios lentos y novios rápidos. No, para mí también fue sorprendente, pero jugando con el lenguaje, con la lengua, suelen pasar estas cosas. Gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta acá o allá? Desde Chaco, por favor, vamos a hacer una aclaración. Le estoy dando el micrófono y ya te lo Desde Corrientes queremos hablar de eso. Ahí va a explicar la de Chaco. Ya les paso la palabra. Espérenme un minutito que pidió primero la palabra alguien de este lado. Solo hacer una apreciación tomando algo que dijo Susana,
que me parece muy importante. Comunicacionalmente, nosotros que, como vos bien decís, vivimos en la ciudad de Buenos Aires, recibimos un montón de información sobre casos muchas veces, y justamente esta cantidad de casos que suceden en poblaciones pequeñas, este caso que se relató hoy, que es de características muy aberrantes, no adquiere el impacto o el espacio a veces mediático que adquieren otros casos. Absolutamente. Entonces, creo también que parte del poder transformador que tiene que tener la sensibilización en materia de género tiene que ver con poder desarrollar estrategias para visibilizar este tipo de casos que son los que pasan de verdad en nuestra República Argentina y que no tienen nada que ver con lo que ocurre, por ejemplo, por modalidades delictivas o por formas en las que se desarrollan los hechos o por tipos de violencias que se verifican muy distintas en las ciudades que en las zonas rurales, que en los pueblos chicos, que todo lo que tiene que ver con la estigmatización en los lugares donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo tiene mucho miedo a veces de poder denunciar o de poder, donde hay situaciones de distintos niveles de poder, también social, ¿no? Entonces, tomo mucho esto que dice Susana de poder avanzar también en visibilizar estos casos, a veces hacer algún tipo de ejercicio de poder mostrar esto hace que tomemos conciencia mucho más real de lo que pasa en nuestro país. Y con respecto a lo que tiene que ver con la ejecución de la pena, hay todo un camino muy grande para recorrer en relación a los casos de violencia de género que lamentablemente se incrementan constantemente. Nosotros en el juzgado cada vez tenemos más, pero necesitamos impulsar en forma urgente dispositivos de tratamiento como corresponden y que haya suficientes. No tenemos suficientes dispositivos de abordaje de estas situaciones para los casos incluso que son, para mí no hay ningún caso que sea leve, ¿no? Pero lógicamente una condena en suspenso es más leve que una condena de cumplimiento efectivo en respuesta. Objetivamente a veces no es así, no hay proporcionalidad, pero bueno, supongamos que esto es así. Para poder prevenir los circuitos de violencia tenemos también que exigir que se desarrolle mayor cantidad de dispositivos, sobre todo de tratamiento, y de entender que a veces la víctima también tiene que ser acompañada y tenemos que tener también herramientas para que sea atendida y acompañada y fortalecida. Y en eso estamos muy, muy, muy mal en este ámbito de la ciudad de Buenos Aires, porque tenemos mucha cantidad de casos. Gracias, gracias Jimena. Bueno, yo hubiera hecho un aporte, coincido plenamente con lo que vos decís. Necesitamos fortalecer la parte comunicacional. Recuerdo que hace unos años hicimos acá en la Corte una jornada sobre periodismo judicial con perspectiva de género. Todavía no existía la red PAR y nosotros lo hicimos acá. Porque necesitamos que la gente conozca lo que está sucediendo, pero no que lo conozca como un espectáculo. Porque una cosa es informar sobre la muerte de una persona. Este hecho, un acceso carnal con violencia y la muerte de una niña aborigen. Necesitamos conocerlo, necesitamos saber. Ese es el derecho a la información. Pero no que ese hecho se repita, se repita, se repita, se repita. Hablan los que saben y los que no saben, y los que pasan por ahí por las dudas también hablan, y todos opinan. Entonces, ¿por qué? Porque en una mente débil, en una mente lábil, o en una persona sin instrucción, eso hace mella e incorpora esa conducta o anticonducta. Sucedió cuando este integrante de Callejeros prendió fuego a la mujer. Después se sucedieron un montón de hechos. El marido que se peleaba con la mujer le tiraba alcohol y le prendía fuego. Eran una seguidilla de casos, ustedes lo deben recordar como yo. Entonces, una cosa es informar y otra cosa es deformar
la realidad y persistir en la deformación para un espectáculo que tenga rating. Bueno, ahora le damos la palabra a Chaco y a Corrientes. Tal cual. ¿Quién primero? ¿Chaco o Corrientes? Corrientes. Bueno, Corrientes. Muy bien, Martita Altave, te estamos escuchando. Bueno, hola Susana, un gusto escucharte acá en Corrientes. Te escuchó y te vio un auditorio muy, muy importante y queremos aclarar porque es un modismo, una terminología muy usada acá en nuestra zona, Chaco y Corrientes y capaz Misiones también. Formosa, me dictan acá, el de decir, por ejemplo, en el caso no violento. Quiere decir un novio que es más o menos, que no es del todo novio. Es decir, es un supuesto novio o es un novio clandestino. Los jueces del Superior Tribunal, como Roxana Glivota, sabían perfectamente lo que quiso decir este muchacho. Así que él quiso atribuírselo de novio, pero no tan novio. Eso es lo que quiso decir. Hay un juez, un ex juez de Formosa, que se puede consultar en internet porque se vende en Mercado Libre, escribió un libro que se llama Mi Diccionario Lento, que es el doctor José Luis Piñocchi, donde escribe acerca de todos estos dichos nuestros de la zona que no son comprendidos por mucha gente, por supuesto. Gracias. Gracias, Marta. Y ahora nos tocaba Chaco. Chaco. Sí, acá estamos. Era para aclarar la misma situación. Ah, muy bien. Sí, coincidimos plenamente con la doctora Chávez. Bueno, muchas gracias. Bueno, salvo que haya alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta por acá? Damos por Estamos por terminado entonces. Bueno, muchísimas gracias, Susana. No, gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos los que vinieron. Quiero agregar una cosa, si me permiten. Yo soy así, no se preocupen. Rompo todos los protocolos. Cuando comienza la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina en el año, hace 26 años, ¿por qué comienza, Gaby? Comienza con un taller sobre violencia de género en la Asociación de Magistrados. Hace 26 años. Es decir, hace 26 años que venimos hablando del mismo tema. No podemos esperar 26 años más para seguir hablando de lo mismo. Por eso yo decía al principio, la clave está en la educación. Y vimos los resultados. Un hecho ocurrido en el 2003 y un hecho ocurrido en el 2013. Con 10 años de diferencia, un resultado diferente. Acá una sentencia injusta y acá una sentencia justa, reparatoria, en tiempo y en forma. Acá 6 años, acá 3 años. Entonces, la clave es la educación. No me cabe la menor duda. Por eso reivindico el trabajo que hicieron Carmen Argibay y Elena Hayton y María Luisa Lucas, que seguro nos está viendo, que fueron las pioneras hace 26 años cuando nadie hablaba de estos temas. Nadie hablaba de estos temas. La palabra género no existía. Ellas hablaron. Y de manera inclaudicable, cuando llegaron cada una a los puestos de decisión a los que llegaron, Elena y Carmen a la Corte y Luisa al Superior Tribunal de Chaco, ya estaba, ella ya era ministra del Chaco desde el año 83-84, se dedicaron a educar para la igualdad. Así que tenemos que tomar esa posta de educar para la igualdad y desde cada uno de nuestros lugares educar con perspectiva de género, así sea al hermano, al primo, al compañero de trabajo, para no estar dentro de 26 años acá de nuevo hablando de este tema, porque además yo ya voy a ser muy grande. Muchas gracias. Cosa